Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les damos nuestra bienvenida a nuestra primera sesión ordinaria 2021 del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano garante, misma que se desarrolla vía remota en atención a la contingencia de salud COVID-19 que está atravesando nuestro país, así como el acuerdo de fecha 28 de octubre del año 2020 y el comunicado relativo al cumplimiento de las actividades concernientes al Instituto como órgano garante y sujeto obligado. Solicito a nuestro secretario general de acuerdos efectuar el pase de asistencia correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes, comisionada, comisionado y a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo. Con su venia, procedo al pase de lista de asistencia de los integrantes del Consejo General de este órgano garante. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Presente. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Muchas gracias. Comisionada presidenta, con su autorización, después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo a usted que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General. En consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 25 del Reglamento Interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación procederemos al desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la declaración de instalación de la presente sesión, por lo que siendo las 13:43 del día 15 de enero del 2021, se declara formalmente instalada la primera sesión ordinaria 2021 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias. Procedemos ahora con el desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo, y para ello, comisionado, le solicito podamos obviar la lectura del orden del día, tomando en consideración que la conocemos de manera previa al haberla recibido en tiempo y forma a través de los medios digitales correspondientes, por lo que procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto a la aprobación y contenido del mismo. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor de la dispensa de la lectura y del contenido del orden del día. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en este sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día y su contenido. A continuación, desahogaremos el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación y firma de las actas de la 22ª sesión ordinaria 2020 y la 26ª sesión extraordinaria 2020, así como sus versiones estenográficas, recordándole, comisionado, que hemos tenido la oportunidad de revisar el contenido de las mismas al haberla recibido en nuestros correos electrónicos y, por tanto, solicito la dispensa de su lectura y, asimismo, en términos del artículo 36, segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto respecto al contenido de las actas y sus versiones estenográficas. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A favor de la dispensa de la lectura, así como de su contenido. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en este sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura de las actas, así como el contenido de las actas de la 20ª sesión ordinaria 2020 y 26ª sesión extraordinaria 2020, así como sus correspondientes versiones estenográficas. Continuamos con el punto número 5 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, por lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dichos proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias, comisionada, comisionado, con su autorización doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas en los siguientes términos. Recursos de revisión identificados bajo los numerales RRAI 072/2020 interpuesto al sujeto obligado Coordinación Estatal de Protección Civil 0133/2020 interpuesto al sujeto obligado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca 0184/2020 interpuesto al sujeto obligado Ayuntamiento de Magdalena Teitipac, Oaxaca. En dichos recursos se resuelve con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en el considerando cuarto de esta resolución, se sobreseen los presentes recursos al quedar sin materia por modificación del acto. Continuando con el recurso de revisión identificado bajo el número
RRAI 0139, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y con fundamento en lo previsto por el artículo 146, fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y motivado en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, el presente recurso se sobresee al haber modificado el acto del sujeto obligado, quedando el medio de impugnación sin materia. Continuando con los recursos de revisión, doy cuenta con los siguientes, identificados bajo los números RRAI 076, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, 078, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Instituto Estatal de Educación para Adultos, 0175, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y con fundamento en lo previsto en el artículo 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y motivado en los considerandos de dichas resoluciones, se tiene como resultado la confirmación de la respuesta dadas en los presentes recursos de revisión. Finalmente, doy cuenta del recurso de revisión identificado bajo el numeral RRAI 080, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca y con fundamento lo previsto por el artículo 143, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y motivado en las consideraciones establecidas en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución, se considera fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente. En consecuencia, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se le requiere para que haga entrega de la información inicialmente requerida en la solicitud de información con folio 010-89-620. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. A continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esa ponencia. A continuación, procedemos al desahogo del punto número 6 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de una servidora, por lo que agradezco a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de los proyectos de resolución y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Con su autorización, comisionada, comisionado, doy cuenta de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia de la comisionada presidenta, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, en los siguientes términos. Recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 0125, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. 0182, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. 077, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca. 0128, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Secretaría de Finanzas. En los presentes recursos se resuelve con fundamento en lo previsto en los artículos 156, fracción tercera de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 143, fracción primera y 146, fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, por lo que dichos recursos se sobreseen al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Continuando con los recursos de revisión identificados bajo los numerales RRAI 0143, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Secretaría General de Gobierno, 0161, diagonal 2020, diagonal SICOM, y 0185, diagonal 2020, diagonal SICOM, estos dos últimos interpuestos al sujeto obligado Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, 0188, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Secretaría de Movilidad, 0197, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, 0203, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Ayuntamiento de Magdalena Teitipac, y 0334, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Secretaría de la Contraloría
Contraloría y Transparencia Gubernamental en los presentes recursos se resuelven con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en los considerandos de las presentes resoluciones, se declaran fundados los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes. En consecuencia, se ordena a los sujetos obligados a que proporcionen la información requerida en las solicitudes de información en los términos formulados. Continuando con los recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 0222, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno, y 0284, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en los considerandos de las presentes resoluciones, se confirma la respuesta de los sujetos obligados. Finalmente, doy cuenta de los recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 071, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Comisión Estatal del Agua, 075, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Dirección del Registro Civil, 079, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, 083, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 085, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Jefatura de la Gobernatura, 087, interpuesto al sujeto obligado, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, 089, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. Y dichos recursos se resuelven con fundamento en lo previsto en los artículos 143, fracción tercera, y 128, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Y por los razonamientos expuestos en los considerandos de las mismas, se revocan las respuestas y se ordenan a los sujetos obligados para efecto de realizar una búsqueda exhaustiva en las áreas correspondientes y así determinar si existe la información solicitada, así como la modalidad de la entrega y en su caso el costo de reproducción y envío de las mismas, así como el de informarle la negativa para proporcionarle la información solicitada a los recurrentes en los casos que ésta sea clasificada como reservada o confidencial, o bien que la información no se encuentre en los archivos, es decir, inexistentes. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. Continuamos con el desahogo del punto número 7 relativo a asuntos generales y en esta parte le pregunto, comisionado, si tiene algún asunto que tratar en este punto del orden del día y someterlo a consideración y en su caso a aprobación por parte de este Consejo General. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Ningún asunto que tratar, presidenta. Gracias. Por mi parte, tampoco hay algún asunto que tratar. Y finalmente, tomando en cuenta que no hay ningún asunto que tratar y someter a votación del Consejo General para atender el último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 13:55 del día 15 de enero del 2021, declaro clausurada la primera sesión ordinaria 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueran aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.